Ecopetrol sigue en picada, en desastre, rumbo a la bancarrota. Las acciones de la estatal petrolera colombiana se derrumbaron de nuevo en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de valores de Colombia, en la bolsa de Colombia. Y miren esto. El precio del dólar superó la barrera de los 4.300 pesos, llegando a máximos históricos en lo que va corrido del año. La acción de Ecopetrol en Estados Unidos cayó por debajo de los $8, un hecho que no se veía desde la pandemia. Hágame el favor. Este histórico, esto no se registraba desde épocas de pandemia. No, esto es una cosa que uno la está viendo y todavía se resiste a creer que esté ocurriendo. Lo habíamos dicho, la prensa nacional. Vamos rumbo a PDVSA. PDVSA está quebrada y Venezuela resulta que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. O está entre los tres primeros países con reservas de petróleo en el mundo y de gas. Y Colombia, que no es un país petrolero, pero que antes de Petro mantenía un historial de efectividad de su estatal petrolera, porque era seria, porque había explotación continua, pues eso se terminó con Petro, porque Petro alega no exploración, no explotación, no fracking, dizque por el medio ambiente, para cuidar el medio ambiente. Mentiras, ¿por qué? Un datico. Cuando Petro viaja en los más de 60 viajes que ha hecho en menos de 2 años al extranjero, ¿eh? ¿Ustedes se imaginan las toneladas de combustible que ha quemado el avión donde se moviliza Petro y la huella de carbono que llaman que ha dejado Petro y las toneladas de combustible que ha quemado él o los helicópteros de doña Francia Márquez? Mentirosos los dos. Ecopetrol, entre otras razones, está así en picada no solo por las acciones negativas que ha tomado Petro en la industria mineroenergética colombiana, sino por los hechos de corrupción electoral que involucran al señor Roa, a Ricardo Roa, y las investigaciones que le está adelantando el Consejo Nacional Electoral y que se supone le debe adelantar luego la Comisión de Acusación de la Cámara, perdón, los organismos que corresponden. La Comisión de Acusación es para Petro, que era el candidato, y esto ha influido en la imagen de la empresa a nivel internacional. Los escándalos de Roa, los escándalos con su amante, Julián, de Roa, la plata que dice Roa que Petro todavía le debe de la campaña, 500 millones de pesos, ¿ve? Entonces, es una situación de la compañía petrolera colombiana que por ahora no se vislumbra salida positiva para que se recupere. Y otro factor que ha influido en el derrumbe de las acciones es la violencia generalizada que azota a Colombia, desde La Guajira hasta Nariño, desde el Chocó hasta Arauca. Los terroristas de las FARC, del ELN, del Clan del Golfo, la delincuencia común en las ciudades y poblados se han tomado literalmente al país. Asesinatos, descabezados, mutilados, violaciones, toda suerte de bandolerismo en este país, narcotráfico, hectáreas cultivadas de coca, 260.000. Bueno, no sé, la cuenta se me pierde de lo que dice la ONU. Colombia podría exportar al mes 3.000 toneladas de, 3.000, sí, toneladas de cocaína. Es absolutamente monstruoso el desbarajuste que estamos padeciendo y se refleja esa monstruosidad en la caída libre de nuestra empresa petrolera Ecopetrol, gracias al cambio de Gustavo Petro. Buenos días, un cordial saludo a los televidentes. Al sindicato le preocupa la situación que hoy acontece en Ecopetrol. Es bueno aclarar, de esto no se ha hablado, del alto nivel de endeudamiento que tiene Ecopetrol, que no es propiamente de este gobierno. Desde el año 2020 al año 2022, el nivel de deuda de Ecopetrol creció en un 80%. Hoy Ecopetrol vale, de acuerdo a las cuentas que se hacen, vale 76 billones de pesos aproximadamente y debe 114 billones de pesos. Es decir, la deuda de Ecopetrol es el valor de la empresa más el 50%. Por cada 100 pesos que vale Ecopetrol debe 150 y es una situación pues preocupante para este sindicato. Pero adicionalmente quiero referir esto, que creo que es importante
tenerlo en los cálculos, pues, y en los referentes para el país y para el gobierno nacional, que ahora me quiero referir un poco al llamado que desde la uso queremos hacer. Hoy Ecopetrol está produciendo 580.000 barriles de crudo, o sea, neto crudo, pero en 6 meses, es decir, a partir del segundo trimestre del año 2025, no harán parte de la cuenta de Ecopetrol 64.000 barriles de crudo que se producen en el Permian. Es decir, vamos a quedar con una producción de 516.000 barriles. Y si le aplicamos el 10% de declinación de los campos, al cabo de 2 años, contados a partir del próximo año, vamos a tener 418.000 barriles en la producción cuando nuestras refinerías cargan aproximadamente 430.000. Es decir, vamos a entrar en una situación deficitaria. Entonces, son dos elementos que por supuesto preocupan, pero que consideramos que Ecopetrol, el gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda y por supuesto se requiere el concurso del Ministerio del Medio Ambiente, deben tomar cartas en el asunto porque a nuestra empresa hay que darle valor. Una empresa petrolera como Ecopetrol, si no tiene reservas, pierde valor. Señor César, el JP Morgan atribuye, digamos, esta pérdida de valor futura a temas de orden público, paros y demás, que son algo, digamos, exógenos a las decisiones de la empresa. Pero ¿qué tanto pesan las decisiones que ha venido tomando Ecopetrol en esas proyecciones? Bueno, en Ecopetrol, en el país siempre han existido problemas de orden público. Hay situaciones de orden externo que no se pueden controlar, como el precio internacional del crudo, la tasa de cambio, pero hay situaciones de orden interno y del resorte de Ecopetrol y del gobierno nacional. Obviamente que si no hay inversión en el país, si no hay búsqueda de reservas, una empresa pierde valor. Por eso, desde la uso, nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional, a la Junta Directiva de Ecopetrol, al Ministerio de Hacienda, para que esos 3.600 millones de dólares que no se invirtieron en Estados Unidos por decisión del gobierno nacional se inviertan en el país para reactivar la industria, para generar empleo y para incorporar reservas.